Soy Julieta Espinosa, los saludo y les doy la bienvenida a Serendipia Podcast. En esta ocasión están con nosotros la doctora Sandra Olimpia Mendoza Díaz, el doctor Alejandro Manzano Ramírez y la doctora Karen Magali Soto Martínez para conversar sobre el desarrollo de un biosensor para la detección temprana de la enfermedad de Alzheimer a partir de puntos cuánticos de carbono generados con residuos agroindustriales. Conozcamos a nuestros invitados. La doctora Sandra Olimpia Mendoza Díaz es profesora investigadora de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Querétaro e investigadora nacional nivel 3. La doctora Mendoza lidera la frontera de la micro y nanoencapsulación de compuestos bioactivos, acumulando más de 75 artículos indexados en prestigiosas editoriales como Trends in Food Science and Technology. Su laboratorio ha transformado subproductos agroindustriales, como los residuos del agave azul, en valiosos nanocristales de celulosa, revolucionando los empaques activos para la inocuidad alimentaria. Alrededor de esta misma mesa se encuentra el doctor Alejandro Manzano Ramírez, investigador titular del CIMBESTAB Unidad Querétaro y miembro nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Con patentes ante el INPI, libros de texto y decenas de artículos en revistas indexadas como Materials Letters and Ceramics International, el Dr. Manzano es pionero en la funcionalización de geopolímeros y el diseño de nanocompuestos. Su investigación abarca desde el uso de grafeno y nanotubos de carbono hasta la vanguardista síntesis verde de nanopartículas de oro con plantas medicinales mexicanas aplicadas a la terapia contra el cáncer de colon. Y precisamente en estrecha colaboración científica y metodológica recibimos a la doctora Karen Magali Soto Martínez, investigadora asociada del CIMBESTAB Querétaro e investigadora nacional nivel 1. Coautora de rigurosas publicaciones sobre electroestriado de nanofibras y sistemas poliméricos en revistas de alto impacto como Food Science and Technology, la doctora Soto Martínez es especialista en el desarrollo de sistemas acarreadores de antimicrobianos. Su trabajo es clave para evaluar la estabilidad, la bioaccesibilidad y el potencial antioxidante de materiales diseñados a escala nanométrica. Pues antes que todo, agradecerle a los tres que estén aquí en Serendipia Podcast, sobre todo platicando sobre un tema tan interesante y también que nos va a permitir dar continuidad a otras emisiones de este podcast, donde ya tenemos una breve introducción hacia lo cuántico. Entonces, sean bienvenidos los tres. Muchísimas gracias. Muchas gracias y buenos días. Gracias por estar aquí. Vamos a iniciar definiendo. Vamos a hablar de un concepto que tal vez no es tan común para el común de la gente, que son los puntos cuánticos de carbono. Ahí está el elemento cuántico, está el carbono, pero ¿qué son esos puntos cuánticos? No sé quién quiera responder. Mira, en este inciso, lo que podemos decir de esto, los puntos cuánticos son pequeñas partículas de semiconductores. Todos aquellos que están en el grupo 1, 2 y en el 4. En el ejemplo del 4, por ejemplo, de la tabla periódica, pues están el germanio, el silicio con el cual se hacen las celdas solares, entre otras cosas, y el carbono. Entonces, todos estos elementos que están allí tienen ciertas propiedades muy específicas, semiconductoras. Entonces, todo esto hace que estos materiales tengan, así bien a bien, muchas aplicaciones también reales. Ya, por ejemplo, en el caso de los semiconductores, como es el germanio, el silicio, etc., pues lo vemos en las celdas solares. Por el efecto, entonces, que incide la luz, se producen electrones y bla, bla, y estos electrones se almacenan o pasan por ahí y están dando luz. Pero en el caso de los puntos cuánticos, pues estas partículas son pequeñas partículas de estos elementos semiconductores que se obtienen por diversos métodos, por diversos procesos. Pero en el caso del proceso de la química verde, se obtienen a través de extractos de biomasa, ¿sí? Entonces, nosotros en realidad ya en el CIMBESTAB estamos obteniendo estos puntos cuánticos a partir de biomasa, en el cual estamos trabajando inclusive desechos de café, por ejemplo. Entonces, en este sentido, utilizamos cierto tipo de metodologías, en el cual, como te había mencionado antes de esto, pues es una metodología ascendente, de abajo hacia arriba, en donde en uno de ellos está una metodología que es por hidrotermia. Entonces, por hidrotermia, pues lo controlamos la temperatura por un cierto tiempo en unos reactorcitos, y entonces tenemos esa biomasa de la cual extraemos, ya sea por agua, por alcohol, por etanol, etc., y después lo ponemos ahí en ese reactor previa agitación y todo lo demás.
Una vez que entonces lo ponemos en ese reactorcito y hacemos esta hidrotermia por temperatura y todo, en este caso son como 180 grados centígrados aproximadamente, si no me equivoco, y 5 horas. Después de ahí se saca, se empieza a filtrar, puede ser por medio de diferentes medios, se filtra para que ya obtengamos esas partículas muy pequeñas. Pero una de las cosas importantes es que estas partículas muy pequeñas de estos semiconductores presentan al ser muy pequeñitas, inclusive normalmente se dice que tienen una dimensión menor a la del radio, a la del diámetro Bohr. ¿Y qué significa? Que tenemos el diámetro entre lo que es el núcleo y el primer orbital del átomo. De esa manera, al ser muy pequeñitas, normalmente son de 10 nanómetros o menos. Entonces, todo esto hace que al ser muy pequeñitas y este semiconductor lo que tiene es entonces empieza a confinar muchos electrones, muchos también huecos, etcétera. Pero todo este confinamiento le hace que tenga cierto comportamiento muy específico. Una de las cosas que se ha explotado y que se ha visto es que para empezar, como se obtiene a través de biomasa y todo lo demás, son biocompatibles, no son tóxicas con los seres humanos. Por la otra parte, presenta un fenómeno que es fluorescencia, que en este caso nosotros necesitamos tener una fuente que le emita luz, y al emitir esa luz, entonces haya una excitación de electrones. Los electrones suben a un nivel más alto al absorber esa luz y después bajan. Normalmente esta luz es luz UV. Entonces llegan, inciden, excitan estos electrones, suben a niveles de más alta energía, pero a la hora de bajar emiten esta luz. Y al emitir esta luz, pues es muy característica. En el caso de los puntos cuánticos se ha observado que esta luz también va dependiendo del tamaño que tenga. Y va desde los azules hasta el verde o rojo. En este sentido, por ejemplo, utilizando esta propiedad, ya se reporta en la literatura que hay otras personas que los han utilizado como marcadores. Porque entonces, de alguna manera u otra, se introducen en el organismo humano o en otras situaciones, y entonces al incidir cierta luz, pues emiten esta fluorescencia, y entonces son marcadores y van siguiendo, trazadores, ¿no? Que van siguiendo ahí qué está pasando con esto. Y en ese punto, doctor, ya nos hizo un gran resumen de lo que es el proyecto en sí, pero me gustaría regresar un paso atrás o varios pasos atrás. Estamos hablando de estos puntos cuánticos de carbono que, por lo que nos comenta, pues son esferitas que están en el orden de los nanómetros, que por lo miniatura que son, bueno, tienen propiedades distintas a que si tomamos un átomo de carbono tradicional, normal. Y de estas propiedades nos habla de la fluorescencia, nos habla también que son compatibles con el ser humano y nos habla que emiten colores, luz en diferentes colores. Para poderlos utilizar en este caso en la aplicación de la que nos habla, que son estos biosensores, no sé quién nos pudiera de ustedes explicar cómo es que pueden dominar esa onda electromagnética de color para que surja el color que ustedes desean y que sirva como un bioindicador de alguna enfermedad, de algún patógeno, de alguna característica en un ser vivo. Bueno, en este sentido, nosotros tenemos a los puntos cuánticos que producimos ya de un cierto tamaño. ¿Para qué? Para que siempre emita el mismo color. En el caso que nosotros los tenemos, están entre 1 y 10 nanómetros. No pueden pasar de ahí porque empiezan a florecer en colores diferentes. Los que nosotros obtenemos emiten una coloración azul. Entonces es ahí donde nosotros vamos a ir viendo cuando esta disminuya o aumente, nos va a dar un indicador de que algo está pasando, ¿no? Algo se está uniendo a nuestro punto cuántico. Y para poder hacerlos específicos hacia ciertas moléculas, lo que se hace es adaptarlos o funcionalizarlos en su superficie, incluyéndoles moléculas que sean una diana para la molécula que nosotros queremos. En este caso, nosotros para lo que queremos hacer, pues vamos a incluir lo que son aptámeros, que van a ser específicos para ciertas proteínas, en el caso, por ejemplo, del Alzheimer. Ok, vamos, igual, no nos adelantemos a la parte del Alzheimer, pero por lo que nos indican, bueno, tiene que ver el tamaño de estas nanoesferas para que les dé el color que ustedes desean. Ahora bien, nos hablaba el doctor que son inocuos para nosotros, es decir, no tienen una toxicidad alta o no son tóxicos y podemos introducirlos en nuestro cuerpo. Me gustaría, doctora, que nos hiciera un poco de historia. ¿Cómo es que surge la idea primero de los puntos cuánticos de carbono y después de introducirlos a nuestro cuerpo?
Claro. Bueno, yo creo que esta cuestión de vectorización, ¿verdad? Sobre todo en sistemas de diagnóstico, no es algo nuevo, ¿no? Tiene muchísimo tiempo y no nada más con puntos cuánticos, ¿no? Están otras moléculas que se pueden modificar, por ejemplo, con el calor, de tal forma que cuando se inyecta, se puede aplicar un cambio de temperatura y se puede dar seguimiento, ¿no? Yo pienso, sin embargo, que los puntos cuánticos tienen una relevancia en el sentido de que no son tóxicos. La mayoría de estos avances que hay sobre la vectorización, pues tienen otro tipo de moléculas que pueden ser dañinas, que pueden dañar al organismo, sobre todo cuando hablamos en el sistema nano. Y es algo que actualmente se está trabajando. La nanotecnología nos ofrece ciertas ventajas, pero está el aspecto de la toxicidad. Hablamos, por ejemplo, que hay moléculas que no pueden ser tan pequeñas porque pueden afectar desde nuestra respuesta inmunológica. Entonces, bueno, hay otras metodologías que de alguna manera disfrazamos este tipo de moléculas para que el sistema inmune no responda. El detalle que está con estas partículas nanométricas es que se pueden de alguna manera almacenar en un órgano y entonces eventualmente generar toxicidad, porque bueno, son chiquitas al inicio, pero tanta concentración puede dañar. Entonces, en ese sentido, estos puntos cuánticos basados en el carbono, pues ofrecen esa ventaja, que quizás sí pueda haber acumulación, pero no que no ejerza un efecto demasiado tóxico en comparación con otras partículas metálicas, ¿no? Que se usan, ¿no? Se están usando nanopartículas de plata, nanopartículas de oro, una variedad de sistemas nanoparticulados que nos ayudan al diagnóstico. Y hoy en día el diagnóstico temprano es sumamente importante, ¿no? Para aquellas personas que tenemos alguna enfermedad inicial y que el día de hoy no tenemos un sistema de detección rápido, barato, pues puede representar pues no avanzar en un tratamiento oportuno, ¿no? Generalmente esta enfermedad de Alzheimer, pero otras enfermedades importantísimas como el cáncer, ¿no? Entonces queremos la población, pues queremos tener algo rápido, sencillo, ¿verdad? No invasivo, que a lo mejor en una gota de sangre, ¿verdad? En una prueba de sangre me puedan detectar, bueno, aguas porque usted ya tiene ciertos marcadores que nos indican que puede pasar esto, ¿no? Y ese marcaje llama la atención porque ahora que mencionan este proyecto en materia de enfermedad de Alzheimer, bueno, pues son dos proteínas, ¿no? Beta-amiloide y tau, ¿no? Que son los referentes que nos indican que puede empezar un proceso de Alzheimer o que, bueno, ya estamos en una etapa avanzada de la enfermedad. En este sentido, ¿cuál sería como el protocolo tradicional para una persona que detecte sus niveles de beta-amiloide y de tau? Y en este caso, ¿cuál sería la aportación, en este caso, de los puntos cuánticos de carbono a través de un biosensor? Sí. Bueno, en ese sentido sí. Por ejemplo, se utilizan estos dos biomarcadores que son beta-amiloide y tau porque estos aproximadamente incluso 10 años antes de que empiecen los síntomas de pérdida de demencia se pueden ir acumulando ya como tal en sangre. Existen ya algunos procedimientos médicos en la actualidad que te lo pueden detectar en ese momento, 10 años antes. Por ejemplo, la tomografía de positrones, que es conocida como PET. Sin embargo, este es un procedimiento muy caro que no está disponible para toda la población. Y nosotros a lo que queremos llegar, pues es a llegar a tener un biosensor que donde tú puedes tomar, como decía la doctora, una gotita de sangre, te detecte estas acumulaciones y puedas decir, ¿sabes qué? Estás en riesgo y el médico te pueda dar un tratamiento pues óptimo en una etapa más temprana para evitar estos síntomas ya tan grandes, ¿no? Porque pues si bien la enfermedad de Alzheimer pudiera no parecer una enfermedad que te daña como tal en el cuerpo, pero es una enfermedad pues que tiene cierto índice de emocional para los pacientes y para la familia sobre todo. Y bueno, en este sentido, la doctora Sandra nos mencionaba que bueno, sí, son inocuos o no son tan tóxicos al ingresarlos a nuestro organismo, pero vamos a romper un mito. No es que ustedes en el laboratorio desarrollen puntos cuánticos de carbono y los inyecten directamente a torrentes sanguíneos, como pudiéramos empezar a fantasear al escucharlos, ¿no?
A ver, doctor, ahora contéstenos usted. ¿Cómo es esa estructura o cómo es esa arquitectura de un biosensor para poder introducir a nuestro cuerpo estos puntos cuánticos de carbono? Pues mira, en este caso una de las principales situaciones es que sean materiales que tengan una alta sensibilidad, en este caso a respuesta de ciertos estímulos, o inclusive cuestiones de estímulos eléctricos que digan, bueno, sabes que aquí está pasando algo, y estos estímulos sean resultado de una interacción de unos compuestos bioquímicos o lo que sea que tenemos en el organismo humano, para que ellos a la vez digan, bueno, ya la doctora Karen nos está explicando qué es lo que se pretende detectar, y entonces en esta situación se tendría que tener una sensibilidad muy alta de detección. Para ello, inclusive, por eso es que también nosotros en el laboratorio estamos trabajando sobre hacer un sustrato con grafeno, precisamente, y también con los puntos cuánticos ya ahí dentro. ¿Por qué? Porque ambas nanoestructuras tienen la característica de una alta conductividad eléctrica, entre otras más, ¿sí? Entonces, con esta situación, la idea es utilizar ese óxido de grafeno con estos puntos cuánticos para que tenga una mayor sensibilidad. Sensibilidad, esperemos que cuando estos químicos la metamiloide se esté juntando o esté apareciendo, sobre todo uno de los cuestionamientos que va a ser y un reto que va a ser muy grande es la concentración. ¿Hasta qué partes por millón podamos estar detectando, por ejemplo? Entonces, en el punto en donde ya la doctora Karen que mencionó, bueno, nosotros esperaríamos que hubiera un cambio de fotoluminiscencia, ¿verdad? De color. Pero ese cambio de color, ¿qué tan rápido y qué tan sensible va a ser para que sea equivalente a una cierta partes por millón que de eso que ya no deseamos tener en el organismo humano, o por lo menos que está apareciendo y que hay que hacer algo al respecto? Inclusive, paréntesis, en esta otra situación para mí fue muy grato antes de venir aquí a esta charla, vi en el ResearchGate que como reporte pasaban y me enviaron un reporte de que un trabajo en el cual publicamos, donde están, porque también nos hemos dedicado a hacer la síntesis de nanopartículas de oro, ese trabajo fue citado por otro trabajo, pero este otro trabajo que fue citado cuando lo leí es precisamente porque ellos están proponiendo que puedan utilizar las nanopartículas de oro para hacer un tratamiento terapéutico para el Alzheimer. Okay. Entonces yo dije, ¿qué? ¡Wow! Pues dije, pues entonces como que coincide, porque fue en la mañana, a las 6, 7 de la mañana, antes de venir para acá, y dije, caray. Y además me dio satisfacción porque ese artículo que publicamos sobre las síntesis de nanopartículas de oro fue citado. Entonces dice, bueno, pues entonces esas personas están proponiendo en utilizar esas nanopartículas de oro, pero para efectos terapéuticos, no de detección, por ejemplo, porque las nanopartículas de oro tienen otra propiedad que mucho es debido a lo que se llama plasmón de superficie, que esa es una nube de electrones que están ahí, pero esta nube de electrones le da ciertas propiedades que inclusive le viene bien para estas respuestas eléctricas o sensibilización eléctrica, porque tenemos los electrones que están ahí disponibles de órale, pues empléame, ocúpame. Claro. Entonces es algo muy interesante. Toda la nanotecnología, como dijo la doctora Sandra, es fascinante. Se ha abierto un mundo muchísimo mayor y esa es la aplicación de esta nanotecnología. Claro, y hablando ahora que mencionan de nanopartículas de oro, pues creo que es más socializado el término en materia, por ejemplo, de cáncer de mama, ¿no? Que podemos tener indicadores de la posición de los tumores en mama en una mujer, pero aunque no los podemos ver, bueno, pues nos imaginamos cómo son. Y aquí regreso nuevamente con este punto de cómo es la arquitectura de un biosensor que tiene puntos cuánticos de carbono, y ahora mismo con el otro componente que acaba de mencionar el doctor, que es el óxido de grafeno. Claro. Bueno, yo creo que es importante mencionar efectivamente que la intención no es generar estos puntos cuánticos como una herramienta de diagnóstico dentro del organismo, o como estas herramientas de imagen. Bien lo mencionaste, las nanopartículas de oro están muchos avances, no nada más para la detección, sino también como para el tratamiento del cáncer de mama, que eso es lo más avanzado que hay, ¿no? En este sentido, estas nanopartículas de plata pues están recubiertas, ¿verdad?, con anticuerpos que dirigen, ¿verdad?,
y no nada más con anticuerpos, porque lo que va a hacer el anticuerpo cuando está dentro del organismo es dirigirlo, es lo que se llama vectorizar, y una vez que llega a la mama al cáncer, pues debe de haber una modificación para que libere, ¿verdad?, algún activo, y entonces ese activo está ya en el tumor en lugar de distribuirlo en nuestro cuerpo, ¿no? Y en este sentido de lo que se trata es precisamente de un biosensor que sea portátil, que sea de alguna manera sensible, más barato, ¿verdad? Miniaturizado también, que es algo que se está buscando hoy en día. Y es eso, tomar de una muestra de un fluido, en este caso sangre, y entonces poner la muestra. Cuando hablamos de un biosensor, obviamente necesitamos esta sonda, que es la que va a detectar. Y luego, ¿cómo lo vamos a detectar, verdad? Ahora, estos puntos cuánticos, ¿dónde los vamos a tener? Mencionaba el doctor, sustrato, ¿no? ¿En qué material vamos a poner estos puntos cuánticos? De tal forma que cuando pongamos la gota de sangre, pueda ese material distinguir de todos los elementos el elemento que nos interesa y que nos va a indicar. Ahora bien, eso el elemento identifica, pero luego ¿cómo sabemos que este elemento identificó, ¿no? Y entonces viene la parte del cesado. Entonces podemos tener sensores electroquímicos, sensores de ultravioleta, sensores en este caso de fluorescencia, ¿no? Donde entonces se detectan estas modificaciones de esa propiedad física que nos interesa. Podemos imaginar entonces o traer a la mente una prueba de embarazo, una prueba de detección de COVID, algo glucosa, así, ¿no? Nanocosas, exacto, ¿no? Pero esa podría ser como la materialización de este proyecto, un sensor de esa naturaleza. Y ahora me gustaría platicar de este sustrato, que bueno, el óxido de grafeno, que también tiene características muy específicas. A mí me gustó la analogía que leí, que bueno, tenemos el grafeno, que todos lo conocemos en los lápices, grandote, lo podemos tocar y lo vamos haciendo pequeño en capas, como si lo rebanáramos, hasta que llegamos a esa pequeña película con ciertas características químicas muy particulares que además le da otras propiedades que son las que les son útiles a ustedes. No sé si quisieras profundizar más en eso. Sí, claro. Pues sí, de hecho el carbón siento que es uno de los elementos químicos más versátiles, ¿no? Podemos ir desde un diamante, de algo muy caro, hasta el carbón que usamos en los lápices, que pues es algo muy, muy barato, ¿no? Y justamente nosotros partimos de ese grafito para poder hacer estas capas de óxido de grafeno, que es el que nos va a ayudar a tener ahí el soporte como son nuestros puntos cuánticos de carbón. ¿Para qué? Para que nosotros podamos formar un pequeño papelito, que en ese papel sea en el que se deposite la sangre y podamos ya realizar ahora sí la cuantificación de las proteínas que te comentaba. Oh, eso es increíble. Y ahora vamos con algo todavía más sorprendente, que es el origen de estos puntos cuánticos. Podemos, igual, cuando hablamos de miniaturizar algo, creo que lo más fácil es pensar en un martillo y empezar a triturar una cosa, hasta hacerla lo más pequeño posible. Ese, por lo que entiendo, es uno de los métodos, no con un martillo, pero sí ir de lo grande a lo pequeño. En el caso de ustedes están haciendo otra metodología distinta, están utilizando otro método, que como bien comentaba al inicio el doctor Alejandro, pues lo que hacen es obtener estos picos de carbono de nanométricos a partir de desechos incluso. No sé quién guste explicarnos. Usted, doctor. Sí. Entonces, pues lo que te decía es que tenemos la biomasa, tenemos estos desechos de café. Bueno, entonces... Por desechos de café, perdón que lo interrumpa, estamos hablando de lo que queda en la cafetera. Sí, de los cartuchitos también de las cafeteras y todo más, o de lo que puede desechar Starbucks y todos estos negocios. Entonces ya se llega, se lava levemente, después con agua, con etanol se le comienza a hacer el extracto que después se agita y ese se pasa a este reactorcito, que es un reactorcito de acero inoxidable, etcétera, y como decía yo, a temperatura y tiempo se deja ahí por un cierto tiempo a esa temperatura, entonces ya se carboniza todo lo que se tenga que carbonizar, después ya eso que se obtiene se va filtrando, ¿sí? Por centrifugado y por muchas otras técnicas en el laboratorio, se va filtrando, diálisis, hasta que obtenemos la partícula como tal.
En este caso, lo que hemos hecho ya en el laboratorio es que ya tenemos caracterizada esa parte y también que ya tenemos caracterizado el tamaño de nanopartículas que hemos obtenido. Por eso es que la doctora Karen decía, pues es que nosotros ya observamos que nosotros tenemos el tamaño de nanopartícula de punto cuántico que emite en el azul. Sí, porque entre más pequeño sea, va a emitir hacia el azul, entre más grande sea, emite hacia el rojo, ¿verdad? Pasando por el verde. Entonces, pues ya, entonces todo eso ya se tiene, ya se sabe, ya lo tenemos, ahora sí que digerir y dominar en el laboratorio, y ahora el detalle está acoplarlo a esta sábana de óxido de grafeno, porque es otra nanoestructura, pero es bidimensional. Y entonces, en esa situación hay otras técnicas que se están empleando para que al final del día tengamos un sustrato que es por la técnica del electrohilado. Entonces, por esta técnica del electrohilado, entonces se comienza a atomizar y se va dejando este sustrato, ¿sí? Que después ya de ahí obtendríamos, pues ya está la mezcla, pues se pretende que esté la mezcla del óxido de grafeno con el punto cuántico. Y de esa manera es como pretendemos obtener el sustrato que después posteriormente tenga la capacidad de ser fotosensible cuando esté en contacto con lo que queremos y diga, bueno, sabes que sí hay un cambio de coloración aquí. Y aquí vamos a traer a colación la primera participación del doctor Alejandro Manzano aquí en Serendipia Podcast, que hablamos de química verde. Exacto. Porque estamos justamente viendo un proyecto de química verde donde se involucra también la economía circular. Correcto. Usted acaba de mencionar, compañías enormes de distribución de café y que generan desechos, me imagino que por toneladas, claro, correcto, que se disponen de una manera incorrecta, porque eso va al bote de la basura, y que ustedes pueden aprovechar en el laboratorio para la elaboración de estos biosensores. ¿Cómo se dio en el laboratorio y sobre todo porque aquí hay un intercambio interinstitucional? ¿Cómo se da en sus laboratorios este cambio de paradigma de decir, bueno, sí, estamos generando conocimiento, vamos a impactar en este caso el ámbito de la salud, pero también estamos aportando a esta exigencia que nuestra propia humanidad y nuestro planeta nos está pidiendo? Claro. Bueno, sin duda alguna hay que reconocer estos ODS, ¿verdad? Estos Exacto. objetivos, y nos impacta obviamente a nivel mundial. Sin embargo, debido a nuestras especialidades, pues algunos impactamos en unos ODS, ¿verdad? Y otros en otros, ¿no? Esta idea también de la economía circular, mucho surge de la industria, de la agroindustria, que es la que genera, no es la única, pero es la que genera bastantes residuos o subproductos que nos pueden ayudar a generar no nada más nanopartículas metálicas, ¿no? Sino también otro tipo de recuperar proteínas, recuperar polisacáridos, recuperar todos estos componentes antioxidantes, que hoy nos encanta hablar de antioxidantes y que nos gustaría incorporarlos en mascarillas, ¿verdad? De todas estas cuestiones, pero no dejarlo ahí, ¿no? Es ciencia también pura, ¿no? Ok, ¿qué podemos hacer con estos residuos? ¿Hasta dónde podemos con estos extractos, ¿verdad? No nada más con los ácidos fenólicos, sino también con lo que queda, con el material, que es la mayor parte, ¿no? Estamos hablando que estos de café, el café usado, ¿sí? Del café usado, pues es una gran biomasa, la mayor parte es en fibra, proteínas, polisacáridos, un bajo porcentaje en estos compuestos de interés biológico, pero queremos aprovecharlo todo, ¿no? Es decir, bueno, si ya estamos fraccionando de alguna manera, ¿en dónde vamos a utilizar cada una de estas fracciones? Para que de esa forma podamos dar lo que llamamos valor agregado, ¿verdad? Es como cuando trabajamos el amaranto. No queremos ser siempre reconocidos porque vendemos alegrías, ¿no? No, sino a ver qué pasa con el amaranto y este superalimento. Es por eso la intención. Y bueno, y nuestro grupo de colaboración, el cual yo estoy muy contenta, pues es una lluvia de ideas donde sumamos capacidades, ¿sí? Y creo que lo más interesante en nuestro grupo es el amor a la ciencia y sobre todo el reconocimiento de cada uno, porque reconocernos
es importante. Cuando uno no se siente reconocido, pues no está a gusto en el grupo, ¿no? Y en ese sentido siempre reconocemos el trabajo de todos los integrantes del equipo de servicio social, de los tesistas, y pues yo estoy muy contenta y muy agradecida. No, excelente. Y bueno, quisiera ahora regresar aquí con la doctora Karen, porque su trabajo, bueno, conozco parte de él, pues siempre va ligado a esto, ¿no? Economía circular, química verde, pero también siempre hay un interés hacia el impacto social. Y este impacto social, creo que en este proyecto en particular de los biosensores para la detección temprana de Alzheimer es todavía más particular. A nivel mundial y a nivel México, ¿de qué manera estaría impactando esto en un futuro próximo el desarrollo de estos biosensores? Okay. Bueno, sí tendría un impacto muy importante, no solamente en el área médica, también en el área social y pues en el área también que decíamos de la economía circular, ¿no? En el caso, por ejemplo, del área médica es porque estamos dándole a los médicos un sensor que les va a decir a sus pacientes: ¿sabes qué? Tienes el riesgo, vamos a darte un tratamiento oportuno para evitar tener síntomas a mayor plazo, ¿no? Que en este caso del Alzheimer pues son síntomas importantes como es la pérdida de memoria, que es una de las más reconocidas, la capacidad de razonamiento, que es uno de los más importantes, y que hace que, por ejemplo, pues ya los pacientes no puedan hacer tareas sencillas, ¿no? Y esto pues demerita totalmente la calidad de vida de una persona, ¿no? Entonces ahí vamos al ámbito social. ¿Por qué? Porque cuando una persona está enferma de este Alzheimer, no solamente sufre el paciente, sufren las personas que lo están cuidando, porque incluso como familia, ¿no? Se conoce comúnmente que cuando un familiar tiene Alzheimer se sufre un duelo temprano. ¿Por qué? Porque estás hablando de que esa persona ya no te reconoce. Es una pérdida continua. Es una pérdida continua, exactamente. Entonces ese ámbito social de poder darles a las personas una posibilidad de que puedan no tener esa pérdida de memoria a una etapa tan temprana, pues es un factor muy importante, ¿no? Y en el caso de retribución social también en el área ambiental, pues es poder eliminar este clase de desechos ya como tal del basurero, ¿no? Porque si bien pues nosotros nos preparamos nuestro café cada mañana, pues ¿a dónde va? De la cafetera a la basura, ¿no? Se puede hacer otras cosas, muchas personas lo usan, por ejemplo, para abono para las plantas, pero ¿qué cantidad es la que se va exactamente? Entonces, ¿qué le podemos dar una nueva forma? Pues vamos a producir los biosensores, ¿no? Y creo que eso es algo muy importante como científicos, ¿no? Ver esas retribuciones sociales que le vamos a dar a nuestro país, principalmente, pues ya después al mundo como tal, ¿no? Claro. Y más que nada también, pues en el sentido de que yo creo que la mayoría de los que estamos aquí nos hemos formado gracias a apoyos gubernamentales y demás. Entonces, ¿y esos apoyos gubernamentales de dónde vienen? De la sociedad que trabajan. Entonces, ¿cómo podemos regresarles ese apoyo que nos dieron? Pues precisamente haciendo proyectos que les puedan ayudar. Y hablando de retribuir a la sociedad y de reconocer el trabajo científico que se hace en nuestras universidades, en nuestros centros de investigación en México, me llama la atención también del trabajo de este grupo en específico, porque busca compartir este conocimiento que se está generando, estos avances tecnológicos que están viendo en los laboratorios, y lo quieren compartir no solo con otros colegas mexicanos, sino también en el extranjero. Y esto habla del reconocimiento de la calidad de investigadores que tenemos en nuestro país, porque estamos a la par o incluso en algunas cuestiones también en el top de la ciencia internacional. En ese sentido, ustedes están organizando un webinar muy específico en el que van a invitar a una persona, a un investigador de la Universidad de Milán en Italia, que bueno, está trabajando cuestiones de biosensores y que quisieran ustedes establecer una colaboración académica para lo que decía al inicio la doctora Sandra, ¿no? Contribuir a que este proyecto crezca. Bueno, sí, en este caso es el doctor Rafael Pelota en específico, pero es de la Universidad de Nápoles. Ya lo cambié de universidad. Sí, no pero sigue siendo italiano. Hay que bajarle un poquito. Pero bueno, sí, porque con él ya hemos tenido interacciones ya desde tiempo atrás. Y bueno, también ha habido una gran oportunidad que aquí la doctora Sandra junto con él consiguieron unos apoyos Erasmus, que se llaman, que estos apoyos Erasmus en Europa son para movilidad. Y de hecho, entonces con base en eso, pues este año se prevé que venga. Y bueno, ya veremos esa situación, porque siempre es difícil obtener los dineros en todos lados. Pero bueno, entonces esa es la situación. Pero más allá de esto también es que el grupo de doctor Rafael Pelota también es sobre biosensores.
él hace otro tipo de biosensores, etcétera, pero todo el conocimiento en biosensores que tenga él, pues también nos puede abonar a nosotros, porque es que es eso, todas estas actividades científicas hoy en día son multidisciplinares. Y más que interdisciplinaria, multi-institucional también, porque en un mismo lugar no puedes tener ni todos los equipos, ni toda la sapiencia, ni todo el conocimiento, etcétera. ¿Por qué? Porque estas actividades tocan que también tienes que tocar el aspecto de la física pura, que también tienes que tocar el aspecto de la química pura, que también tienes que tocar el aspecto de la bioquímica, que también tienes que tocar el aspecto biológico, en fin, etcétera. Entonces sí, medicina, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en esto pues estamos viendo que tenemos que valernos de un médico neurólogo, por ejemplo, algo así. Y bueno, más allá, entonces, y si no interactuamos, y si no sabemos hacer esta interacción, esta suma de esfuerzos que mencionaba ya la doctora Sandra, pues entonces no ganamos nada. O sea, tenemos que siempre ver la colaboración en la ayuda y en ganar, pues que ahora sí se potencian nuestras cosas positivas, ¿no? Claro. Se están potenciando con la colaboración y con la interacción con gente que sabe más de una cosa, sabe más de otra, lo que sea, pero todo ese conocimiento teórico, práctico y de caracterización de equipos pues nos va a ayudar. Y nos va a ayudar entonces a avanzar más rápido, porque nos va a ayudar a entender todo lo que está sucediendo, porque tenemos los expertos en las áreas, y así sucesivamente. O sea, es un esfuerzo común. Y como decía también la doctora Karen, además tenemos que verlo así, porque si nosotros vivimos o nos fuimos formados con dinero público de la sociedad, de los impuestos, pues tenemos que retribuir esto, ¿no? O sea, entonces es la mejor manera de hacerlo, y por eso también lo queremos dar a conocer, porque luego también la población normal nos dice, bueno, ¿y ustedes qué hacen, no? Ustedes, o sea, a ver, ¿qué beneficio tengo yo de que ustedes estén ahí encerrados en sus laboratorios como ratas de laboratorio? No, espérame, no va por ahí, sino queremos darlo a conocer que todo este conocimiento puro que se tiene de ciertos fenómenos, de ciertos procesos, de ciertas metodologías, bueno, sirve para, al final del día aquí, como decía la doctora Karen, pues que tengamos un detector portátil quizá, y fácil y sencillo, y pueda servir para algo. Pues vamos a pelear por ello y vamos a ver si lo logramos, ¿no? Y en eso estamos en las etapas tempranas. Y allí, doctor, me gustaría que la doctora Sandra nos respondiera a la siguiente pregunta y la doctora Karen una segunda que voy a hacer. La primera tiene que ver con esto, la temporalidad. Creo que este proyecto se presta para que la sociedad en general comprenda cuál es este proceso, que los jóvenes que están actualmente en secundaria y en preparatoria llevan una clase de química y que a veces tampoco entienden la aplicabilidad en la vida de lo que están aprendiendo. Este proyecto me parece que permite ver ese proceso, ¿no? El proceso de adquiero cierto conocimiento, genero más porque ya tengo la capacidad de generarlo y luego lo transformo en algo aplicable que puede beneficiar a la sociedad. En ese sentido, doctor, ¿usted cómo contempla este panorama dentro de los laboratorios que están jugando en este proyecto? Claro. Bueno, lo que menciona es súper interesante porque hablamos también de formación de vocaciones tempranas. Y en ese sentido, bueno, el doctor y su servidora, pues ya estamos más allá, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos preocupa muchísimo el apoyo para nuestros jóvenes investigadores, ¿sí? Por eso, en nuestros proyectos incorporamos a gente joven, a gente que trae ideas súper novedosas, y que nuestro papel como profesor consolidado es apoyarlos. Es apoyarlos no nada más con los recursos que tengamos, sino con las iniciativas que tienen. Y esto es importante porque ellos ven también esta idea de compartir el conocimiento, ¿no? Y también ellos van a formar futuros investigadores. Y esto de la investigación y el amor de la ciencia tiene que surgir desde edades tempranas, ¿no? Y por eso tratamos de participar en estas ferias científicas. Aquí la doctora Karen es muy participativa en eso, desde pequeñitos, desde hacernos las preguntas. Ahorita con la inteligencia artificial, súper interesante, y nosotros tenemos que ponernos al día con la inteligencia artificial porque es saber hacer las preguntas. Y ese es al final de cuentas, es el pensamiento crítico que tenemos que estar, ahora sí, apoyando a que nuestros jovencitos puedan hacer la pregunta correcta.
la pregunta adecuada. Pero para hacer la pregunta adecuada, debo de tener una formación. Claro. Así es como ahorita en el mundial, ¿verdad? O sea, si no estamos informados, si nos preguntan, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pasó con Messi? Pues Messi, hay gente que no sabe quién es Messi, Claro. ¿verdad? Pero ese es en ese ámbito. Entonces, si estamos en el ámbito de la ciencia, pues sí requerimos una formación inicial. ¿Por qué? Porque así vamos a entender de lo que nos están hablando, y es ahí cuando además compartes en diferentes disciplinas, hay que atender foros. Porque la interdisciplina es lo que nos lleva a casos de éxito. No nada más me quedo con la química que hago, tengo que ver qué hacen los demás y cómo podemos avanzar juntos. Claro, doctora. Y doctora Karen, para finalizar, ahorita la doctora Sandra mencionaba el tema de la edad, de la juventud, que es donde la creatividad, bueno, explota, ¿no? Sí. En este sentido, ¿cómo se trabaja siendo una investigadora joven en términos de no desesperarse con el tiempo? Es decir, el doctor ahora menciona, estamos en fase inicial de este proyecto. Faltan muchas etapas para poder ver nuestra prueba, como decía, ¿no? Un símil de la prueba de embarazo, pero nuestro detector de enfermedad de Alzheimer en la farmacia. Falta tiempo, faltan procesos y pasos por recorrer. ¿Cómo una investigadora joven como usted no se desespera en ya quiero publicar y ya quiero verlo en la farmacia y mañana patento, ¿no? Claro, pues sí, de hecho sí, los jóvenes somos así, queremos todo rápido. Sin embargo, pues yo creo que ya conforme vas trabajando en el proceso te vas dando cuenta que si bien tú ya ideaste algo, una vez que lo estás poniendo en laboratorio, no es lo que tú pensaste, ¿no? Y entonces es ahí cuando te vas dando cuenta y dices, bueno, a ver, calma, porque entonces mi idea sí es buena, pero ¿qué tengo que hacer? Irla mejorando conforme voy avanzando en los experimentos, ¿no? Y realmente eso ya experimentándolo como tal en el laboratorio es lo que te va dando esa calma de poder decir, no, pues espérate. ¿Por qué? Porque no vas a sacar algo que lo sacas muy rápido y posiblemente no va a servir. Sí. Y creo que en el mercado vemos productos, infinidad de cosas así, que se sacan, se venden, y pues al final de cuentas nunca le sirvieron a la gente que lo compró, ¿no? Pero para eso pues tenemos esta base científica para poder decir, ¿sabes qué? Sí, va bien, pero le puedo cambiar esto, puedo adicionar aquello para que podamos ir mejorando. Pues estamos llegando al final de esta emisión, se nos termina el tiempo. También repito lo mismo, no espero que no sea la última vez que nos acompañen los tres. Gracias. Y bueno, pues por aquí los esperamos también el próximo viernes a todos los que nos están observando. Muchísimas Muchísimas gracias. 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 Gracias por acompañarnos. Naveguen en nuestro sitio de periodismo científico www.revistaserendipia.com y visiten nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. En la dirección técnica, Jorge Alcántara, y en la coordinación editorial, su servidora Julieta Espinosa. Me despido, no sin antes recordarles encontrar en el conocimiento científico el soporte de sus decisiones.